en los informes del Instituto CROC y realizado por estudiantes de la Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Postconflicto de la Escuela Superior de Administración Pública, ESA. Mi nombre es Patricia Molina y los estaré acompañando en esta sesión como moderadora del debate. Soy especialista en contratación estatal y docencia universitaria, además de administradora pública, y como todos, estudiante de cuarto semestre de la maestría. En este debate trataremos los 6 puntos en los que se basa el acuerdo de paz, los cuales pretenden contribuir a las transformaciones necesarias para sentar las bases de una paz estable y duradera. Así que, sin más preámbulos, invito a nuestro compañero Juan Pablo a que se presente y nos haga una introducción de este importante tema. Sí, muy buenas tardes, Patricia. Te agradezco muchísimo por esta oportunidad que nos están dando a todos los compañeros en este debate institucional. Mi nombre es Juan Pablo Carrascal, soy administrador público. Y vamos a modo de introducción, empezando pues primero hablando sobre el histórico acuerdo de paz de Colombia firmado el 24 de noviembre del 2016, el cual se celebra como un importante punto de inflexión para poner fin a un conflicto armado por más de 52 años al país, y el cual le otorga al Instituto CROC de Estudios Internacionales de la Universidad de Notre Dame la responsabilidad principal de la verificación técnica y el monitoreo de la implementación del acuerdo a través de la matriz de acuerdos de paz. Cabe resaltar que el Instituto CROC de Estudios Internacionales de Paz hace parte de la Escuela Q de Asuntos Globales de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, y es uno de los centros de investigación y estudios en construcción de paz líderes en el mundo. Uno de sus principales proyectos es la matriz de acuerdos de paz, o PAM, sus siglas en inglés, que constituye la base de datos más amplia y exhaustiva sobre la implementación de 34 acuerdos de paz desarrollados en el mundo desde 1989, y que por mandato de las partes signatarias del acuerdo final entre el gobierno y las FARC, el Instituto CROC, en su labor como apoyo técnico del componente de verificación, es el responsable de hacer seguimiento a este proceso de implementación de acuerdos y se ha propuesto acompañar al país en este camino tan complejo, generando insumos académicos que han facilitado a las partes la toma de decisiones políticas que les permite responder al reto de construir una paz estable y duradera. Esta es la primera vez que un centro de investigaciones con sede en una universidad ha juzgado un papel tan directo en el apoyo a la implementación de los acuerdos de paz. También es la primera vez que los investigadores miden la implementación de un acuerdo de paz en tiempo real. Para hablar de los informes presentados por el Instituto CROC, debemos tomar como primera medida el primer informe presentado, donde se analizó la implementación del acuerdo de paz en términos de objetivos a corto, mediano y largo plazo. De igual manera, también identificó avances en la implementación de disposiciones de corto plazo, como lo son el cese al fuego, la dejación de armas y los sistemas de monitoreo y verificación. Asimismo, este informe subrayó desafíos en la implementación de disposiciones relacionadas con las garantías de seguridad, la reincorporación a largo plazo, el fortalecimiento de la participación democrática y la calidad de la democracia, la reforma rural, el desarrollo económico, la sustitución de cultivos, el desminado y un tema muy importante como lo es la justicia transicional.
En un segundo informe se expresaron explícitamente algunas preocupaciones. En este informe pues, se reiteran tres preocupaciones entendidas como los principales retos para la construcción de una paz en Colombia, las cuales son las garantías de seguridad y protección en particular para líderes sociales y defensoras de derechos humanos, las comunidades en territorios priorizados y para excombatientes de la paz. Un segundo punto es el proceso de reincorporación política, social y económica de los excombatientes. Y en un tercero, y es muy importante, los ajustes normativos e institucionales que están pendientes al 31 de octubre del 2017. Estos son muy fundamentales para consolidar las bases normativas de la implementación del acuerdo. Entonces, teniendo en cuenta ya los informes que vamos a tratar, diríamos que esto será un preámbulo a lo que se podría presentar en un tercer y cuarto informe, el cual deberá llevar a visualizar el tema del ejercicio desarrollado a fondo desde lo regional, porque tengamos en cuenta que es muy diferente hablar de la capital que hablar en esta zona del departamento del norte de Santander, hablar de la región del Catatumbo. De igual manera, hay que mirar a ver qué va a pasar con los planes departamentales y municipales a la espera de la aprobación de los planes nacionales de desarrollo. En este debate tendremos una mirada sobre el desafío de la reparación integral de las víctimas del conflicto armado colombiano a partir de tres documentos muy importantes como lo son el informe presentado por el Instituto CRO, un artículo, Desafíos de la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, y un tercer documento que contempla las unidades propuestas por la Decanatura de Maestría. Entonces, Patricia y compañeros, abro este debate desde un análisis estadístico de las 578 disposiciones del Acuerdo de Paz. Estamos en un total de 8.4 millones de víctimas registradas. Solo se ha avanzado en una reparación administrativa que asuma actualmente más o menos unos 4.600 millones de pesos y una reparación administrativa a 773 víctimas a la fecha. Tema con los cuales, compañeros, ustedes pues, nos tratarán a fondo sobre este tema. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahora sí, comenzamos con el punto 1, que habla sobre la reforma rural integral, para lo cual tenemos a nuestro compañero Uriel Alexander Acevedo Urquijo, administrador público, abogado y oficial mayor del Juzgado Primero de Restitución de Tierras de Cúcuta. Nos gustaría empezar conociendo el estado actual de los PEDET en la zona del Catatumbo. Además, según el informe del Instituto CRO, cómo se encuentra en este momento la implementación respecto al Fondo de Tierras y el acceso a las mismas. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos los participantes. Pues para iniciar respondiendo sus inquietudes, me gustaría decir que el proceso metodológico de formulación de los PEDETs en Norte de Santander finalizó con la firma del Plan de Acción para la Transformación Territorial en el mes de septiembre del año pasado, y en estos momentos se estableció una hoja de ruta para ponerlo en consideración acorde al artículo 283 del Plan Nacional de Desarrollo. Ahora bien, respecto al Fondo de Tierras y el acceso integral a la misma, que hace parte del primer componente del punto de la reforma rural integral, es necesario indicar que el mismo se encuentra en un estado de implementación mínimo. De las 12 disposiciones que se tienen respecto de la materia, no se han iniciado, pero también es muy valioso indicar que el 42% de estas disposiciones han avanzado en materia de formulación normativa y avances de tipo administrativo. Se creó el Fondo de Tierras, el Decreto Ley 902 de 2012, y se realizó la reforma al Código de Extinción de Dominio, la Ley 1849 de 2017. Respecto de la Agencia Nacional de Tierras, ella ha iniciado la tarea de transferir los predios al Fondo de Tierras y se han registrado 525.643
predios disponibles para titulación, lo que equivale esto a 3.895 bienes. Esto viene siendo un 10% de la tarea trazada. En cuanto a la formalización de la propiedad privada, se encuentra en una etapa de implementación mínima de 33%, y este avance obedece a la creación de un nivel de expertos en el tema de formalización de la propiedad. Asimismo, sobre la legalización de los predios se encuentra en un avance mínimo del 22%, por cuanto se han legalizado 1.572.000 hectáreas de la meta inicial planteada de 7 millones de hectáreas. Ahora bien, ya para dar inicio al punto es necesario indicar que se denomina hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral, y parte precisamente del reconocimiento de que el problema de acceso a la tierra como medio de producción ha sido uno de los motores que ha impulsado el conflicto armado. ¿Qué es lo que se busca con esta reforma? Se busca disminuir en un plazo de 10 años la brecha de pobreza extrema que existe entre el campo y la ciudad. Se subdivide en 3 temas muy importantes. El primero es el acceso y uso de tierras, que de acuerdo a las estadísticas del Instituto CROC estamos en un avance del 3%. El segundo tema son los programas de desarrollo con enfoque territorial, OPDs, en un 17%. Y el tercer gran tema es el Plan Nacional para la Reforma Rural Integral, con un avance del 1%. Cuando respondí la pregunta de la compañera, pues hice alusión a ciertos datos estadísticos, porque el acceso y uso a tierras está compuesto por el Fondo de Tierras, acceso integral, formalización de la propiedad. Tenemos que lo que advertimos iniciando, que el 58%, es decir, de las 12 disposiciones no han sido iniciadas. En el tema de restitución de tierras, el tema está por el 20% de cumplimiento, el catastro rural multipropósito también por un 20%, la jurisdicción agraria y vocación de la tierra en un 20%. En cuanto a la zona de reserva campesina, existe una sola disposición y la misma se encuentra en un estado mínimo de implementación. Los programas de desarrollo con enfoque territorial, lo que se busca con él es un instrumento para materializar la reforma rural integral. Consta de una serie de fases o etapas que lo que quiere es ser el instrumento para el desarrollo de los sectores rurales más atacados por la violencia y con baja presencia del Estado. Ya advertimos la situación que estamos viviendo en el norte de Santander, que se agrava aún más con la persistencia del conflicto en el territorio. Y en cuanto a los planes nacionales, son el ejercicio de priorización básica que tiene el Estado para intervenir los territorios más rezagados en Colombia, y busca focalizarlos mediante unos ejes: el eje de infraestructura, que habla que hay que implementar vías, riego, electricidad y conectividad para las personas; un eje de desarrollo social, salud, educación, vivienda, agua potable, formalización laboral y protección social, así como el importante derecho a la alimentación. Y el tercer eje, los estímulos y asistencia técnica a la producción agropecuaria y la economía solidaria. Vale la pena indicar que, aunque estadísticamente podemos decir que no ha sido mucho el avance, también es importante decir que en el tema normativo y de administración se ha avanzado bastante, y que la problemática en que no se hayan tenido grandes avances en cuanto a las metas propuestas obedece a que precisamente en el territorio continúa el conflicto, persiste el conflicto y la aparición de nuevos actores armados. Uriel, según esto podemos resaltar que la implementación está en 0%, en lo que nos dice, pero que la normatividad puede estar llegando a un 50%, según lo que nos indica ahí, está en 42, casi un 50% de la totalidad, y que estamos a la espera de los planes de desarrollo, de los nuevos planes de desarrollo departamental, municipal, además de las herramientas que hoy por hoy nos ofrece el acuerdo de paz, como el POP, según el número de habitantes, catastro multipropósitos, el desarrollo y cumplimiento que tengan los PEDES también influyen en eso. Sí, claro, no estamos en un avance mínimo.
Respecto de la materialización de todas las propuestas hechas en el punto 1, podríamos decir que estamos cerca a un 10-15%, pero en materia normativa y administrativa sí se ha avanzado mucho, alrededor de un 80%. Continuamos con el punto 2 sobre la preparación política y por qué es importante el estatuto de la oposición y qué garantías ofrece dentro del contexto. Para lo cual tenemos dos compañeras que representan a las víctimas del conflicto armado en esta maestría. Una de ellas es María Cecilia Romero Rodríguez, licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, además teóloga y concejal del municipio de Escuela. El acuerdo de paz, participación política, visualizado en una nueva apertura democrática para la construcción de la paz, que conforman 7 componentes o 7 subtemas: acceso al sistema político, estatuto de la oposición, transparencia electoral, reforma del régimen electoral, participación electoral, circunscripciones transitorias especiales de paz, rol de la mujer en la política. Quiero enfatizar en 4 aspectos importantes, iniciando con el acceso al sistema político. Se trata de facilitar el surgimiento de nuevos partidos políticos y la creación de escenarios que les permitan a las organizaciones y movimientos sociales que tengan esa vocación de participar. Tenemos también la transparencia electoral, que busca habilitar los mecanismos para facilitar las denuncias ciudadanas en los procesos electorales. Se crea un sistema para hacerle seguimiento y se han habilitado sistemas electrónicos. Además, se busca crear un Tribunal Nacional de Garantías Electorales y tribunales seccionales en las zonas de mayor riesgo. Como tercer aspecto, tenemos la reforma del régimen electoral. Se creará una comisión electoral especial conformada por expertos de alto nivel que le harán las recomendaciones al Gobierno Nacional con el objetivo de asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral, lo cual permitirá la transparencia electoral. Finalmente, la participación electoral. Se llevará a cabo una campaña nacional de cedulación masiva en zonas alejadas y dispersas. Se adoptarán los mecanismos para facilitar el acceso a los puntos de votación. Tenemos conocimiento que en nuestro departamento norte de Santander, zona de Catatumbo, ya han sido ceduladas las personas que solicitaron este requisito para poder acceder al servicio. Gracias, Cecilia, y continuamos con nuestra compañera Janey, que va a andar en el mismo tema. Muy buenas tardes, mi nombre es Janet Camargo, soy administradora de empresas, estudiante de maestría de 4º semestre y comisionada política de la Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz. Soy víctima sobreviviente del conflicto armado por homicidio. Me corresponde un subtema como es el Estatuto de la Oposición, el cual está contemplado en el artículo 112 de la Constitución Política Nacional de Colombia. Es considerado, por medio de este estatuto se da la participación, es considerado como un derecho fundamental y autónomo de las sociedades, de las organizaciones para participar. Tenemos la participación en las pasadas elecciones. Vale resaltar también, que es un piloto que se está haciendo, es la primera vez que vamos a implementar este estatuto en el país. Dentro de los acuerdos, iniciamos con las elecciones presidenciales y elecciones de congresistas en las elecciones anteriores, hace 2 años, donde ya se implementó, en el cual se tomaron las 2 curules, que fue la curul del Congreso y la curul de la Cámara, con los 2 aspirantes que quedaron en segundo lugar dentro de las elecciones nacionales, que se fueron la segunda votación, que para el caso del Senado fue el doctor Pedro, de la Colombia Humana, y la doctora Ángela María Robledo del Partido Izquierda. Entonces ellos toman las curules resaltando de que la doctora Ángela María Robledo fue inhabilitada por doble militancia.
También tenemos que dentro de las elecciones regionales que se celebraron el pasado 27 de octubre, tenemos una estadística del norte de Santander, porque obviamente lo hicimos como investigación de nosotros, y tenemos que de las a nivel del departamento, la persona que quedó en segunda opción sí toma el puesto en la asamblea, tomando el beneficio del estatuto de la oposición. Dentro del departamento, los 40 municipios, 36 candidatos a las aspirantes de las diferentes alcaldías toman también el beneficio por el estatuto de la oposición de llegar al consejo municipal. Entonces es relevante que entre los 40 municipios hay 36 personas que van a representar el estatuto de la oposición y que van a hacer un trabajo muy importante para hacer como una veeduría, un seguimiento y una oposición a los diferentes mandatos que tienen, y seguimiento obviamente a los programas de gobierno a favor de los parlamentarios. Eso es algo muy representativo y muy importante, que es lo que se quiere lograr con este estatuto. Ellos tienen relevancia porque se dice que ellos, así como dice que tienen derechos, ¿sí? Ellos tienen unas garantías para poder ejercer ese estatuto de la oposición, porque bien es sabido que en este país no es fácil hacer oposición. Entonces, hay unos mecanismos que están establecidos dentro de los mismos parámetros legales que las que se declaren en oposición van a tener unos rubros específicos, una cuantía que es el 5% del presupuesto que son asignados todos los años para cada uno de los partidos políticos, el 5% de que permite más para los que se declaren en oposición. El estatuto de la oposición también permite a los diferentes partidos declararse en oposición al gobierno que está en periodo turno, que eso lo pueden hacer durante un mes después de la posesión del nuevo gobierno, o pueden declararse independientes o pueden declararse como organizaciones del gobierno, que en este caso es de las organizaciones de coalición, que por lo general son los que sean elegidos por el mismo partido que ganó el candidato que está en este momento en la presidencia, en la alcaldía o en las gobernaciones de efecto. También dentro del estatuto de la oposición tenemos lo de la protesta social. La protesta social es algo que está definido, es que facilita a las organizaciones, movimientos estudiantiles, sindicales, grupos étnicos, entre otros, que hacen uso del estatuto de la oposición para defender sus derechos de protesta, la libertad para realizar movilizaciones masivas de manera pacífica en las diferentes ciudades del país o en los diferentes sectores rurales, asentamientos, en donde cada uno lo considere conveniente y que estén organizadas las comunidades, que se encuentran con conformidad en los diferentes escenarios de poder que está ejerciendo el Estado, que no están conformes con lo que se está presentando, con las normas, con las diferentes condiciones que está dando el Estado. Entonces no están de acuerdo, y por eso lo que está sucediendo actualmente en el país. Hay mucha desconformidad de las comunidades, de los diferentes sectores, y por eso se están dando las marchas, por eso se están dando las movilizaciones. Obviamente que la regla es que deben de ser de una forma pacífica, más no incentivar más a la violencia. Ahora vamos a hablar de las circunscripciones transitorias especiales para la paz. En este momento, estas circunscripciones especiales para la paz serían 16, para la cual Norte de Santander tendría derecho a una de estas circunscripciones especiales, que según los acuerdos se deberían haber dado por el tema de la equidad entre las víctimas y los victimarios, pero en estos momentos eso no fue aceptado en el Congreso. Pero dentro del informe que da el Instituto Cross está pendiente de implementar y se debe hacer en el país, porque es una forma de equidad entre lo que tiene que ver con el victimario. En este caso, por ejemplo, las FARC, los desmovilizados de la FARC ya tienen discurso en el Congreso, mientras que las víctimas tienen una representación directa. Sí pueden haber víctimas dentro de los congresistas que hayan sido víctimas, pero no son una representación directa, como por ejemplo el partido FARC, que sí es una representación directa que ellos tienen. Entonces eso es algo que está por implementar. Nosotras las víctimas confiamos en que el blindaje que le da a los organismos internacionales, al acuerdo de paz y al cumplimiento de estos, con los seguimientos que hacen, esperamos que esto se implemente y que para las próximas consultas electorales se haga efectivamente, porque es una representación específicamente de las zonas donde ha tenido más afectaciones por el conflicto armado. ¿Y quién mejor para ir a pelear los derechos que las mismas víctimas y las mismas personas que sufren y han conocido las afectaciones directamente?
También tenemos el rol de la mujer en la política. Miramos que se hace referencia a la ley de cuotas, las cuales se implementa de forma que se ha visto que se ha ido implementando en las listas por los partidos políticos, pero una representación que no es significativa porque las mujeres van a llenar unos requisitos que le piden al partido. Si ustedes vieron ahorita en elecciones anteriores, hubieron algunos partidos sancionados y les quitaron la posibilidad de acceder porque no cumplieron la ley de cosas, pero lo hacen como para hacer un relleno, más no como una representatividad efectiva de las mujeres. Es una lucha que se ha venido dando, que las mujeres no podemos estar en las listas solamente por llenar espacio o cumplir unos requisitos. También está el tema de la ley de cosas dentro de los cargos de relevancia en los diferentes estamentos del Estado, como las gobernaciones, los ministerios, las secretarías, tanto a nivel departamental como a nivel municipal, y eso tampoco se está cumpliendo. Entonces, eso es una lucha que continuamos dando a las mujeres desde las diferentes organizaciones, desde los diferentes sectores, para que efectivamente Está perfecto, Yanni. Muchísimas gracias. Y seguimos con el punto 3, que trata sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas. Para lo cual tendremos a nuestra compañera Beatriz, quien nos explicará el objetivo de la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la fuerza pública y las FARC-EP. También, para complementar el tema y dar a conocer el beneficio de la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, tenemos a nuestra compañera Irizet Karina Robles Zanabria, psicóloga y víctima del desplazamiento y desaparición forzada. Irizet, bienvenida. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Beatriz Moreno Castro, de profesión teóloga, concejal del municipio de Zulia y maestrante actual de la SAP. El punto número 3 es el fin del conflicto. Este acuerdo establece los términos en que se darán las confrontaciones con las FARC mediante un cese al fuego y hostilidades bilateral definitivo, el cual consigo traerá un cronograma preciso para la dejación de todo tipo de armas en un tiempo de 180 días. Después de esta entrega de armas empezará la vida, la reincorporación a la vida social de estas personas. Contará con organismos internacionales como son las Naciones Unidas, el cual a través de un proceso técnico trazable y verificable se recibirá la totalidad de las armas de las FARC y se le garantizará al pueblo colombiano su dejación completa y irreversible. Como primer punto tenemos el cese de hostilidades bilaterales y definitivos, que habíamos dicho que es un proceso técnico, serio, ordenado, verificable, encabezado por las Naciones Unidas, en el cual las FARC terminarían definitivamente las acciones contra la población civil, la fuerza pública, la infraestructura del Estado, y con esto se trata el fin del conflicto. En segundo lugar tenemos la dejación de las armas, que trata de un programa con un cronograma también preciso, con un total de días de 180 días, mediante el cual la ONU, como organismo máximo internacional y con su máxima autoridad mundial en temas de paz y seguridad, recibirá la totalidad del armamento por parte de las FARC. El punto número 3 están las zonas veredales y los puntos transitorios de normalización. Estos lugares son 28 lugares, iguales o menores en tamaño a una vereda de carácter temporal y diseñados para que los integrantes de las FARC inicien el tránsito de la legalidad y dejen las armas, que será durante el proceso de 180 días. En la actualidad, el Gobierno Nacional oficializó a través del decreto 2204 la creación de un espacio territorial de capacitación y reincorporación, el ETCE, en el municipio de Batía, en Cauca, en reemplazo al que llaman la vereda Betania del municipio Policarpa, en Nariño. Esta es una zona veredal que ha sido reconocida. En las garantías, el cuarto punto, garantías de seguridad, se ha reportado la tasa de los homicidios a nivel nacional, ha sido de un incremento más bajo de estos últimos años.
Se plantea todavía la necesidad de la protección y las garantías para los defensores y defensoras de los derechos humanos, los líderes sociales, los combatientes de las FARC, que es totalmente, sumamente preocupante y se requiere de un análisis más individual respecto a estos temas, porque los asesinatos para estas personas han ido incrementando. Para responder la pregunta de la pretensión del fin del conflicto, el objetivo como tal del fin del conflicto es la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la fuerza pública y las FARC-EP. En general, disminuyendo o terminando las hostilidades en cualquier acción prevista en las reglas que rigen el cese, incluyendo la afectación de la población, y también de crear las condiciones para el inicio para la implementación del acuerdo final de la paz y la dejación de las armas, preparando así la institucionalidad y el país para la reincorporación de las FARC a la vida civil. Gracias, Beatriz, por esos aportes tan valiosos, y continuamos con nuestra compañera Ilse. Muchas gracias, Patricia. Como segundo punto del acuerdo de fin del conflicto está la reincorporación de la FARC-EP a la vida civil, lo cual se maneja en tres componentes, que es la parte económica, social y política. En la parte de reincorporación política consiste en brindar garantías y condiciones para la creación y funcionamiento de un nuevo partido o movimiento. Y para garantizar ese proceso se le brindará una personalidad jurídica que busca formalizar un partido, financiación y asistencia técnica, acceso a medios de comunicación y seguridad con garantías especiales en el marco integral del sistema de seguridad. Con campañas electorales, donde tendrán acceso a la financiación estatal, de igual forma tendrán derecho a la representación política por medio de 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara. Y un representante con voz, pero sin voto en el Consejo Nacional Electoral. En el aspecto económico y social se ha establecido un censo socioeconómico tanto comunitario como individual, lo que busca crear programas, proyectos productivos para vincular a los excombatientes de la FARC-EP, que ofrece también unas garantías, ¿sí? La renta básica, que es el 90% de un salario mínimo. Asignación única de normalización, donde cada hombre recibirá por única vez el valor de 2 millones de pesos. Seguridad social, lo que se les dará en salud y pensión por 24 meses. Planes y programas sociales, lo que se refiere a educación, cultura, recreación y deporte. Pedagogía para la paz, se le permitirá designar voceros para pedagogía de paz en cada municipio. En forma de conclusión, en cuanto a las garantías de seguridad, el impacto de la falta de seguridad en los territorios dominados por la FARC y actualmente en disputa por bandas de crimen organizado, narcotraficantes, ELN y disidentes generan cascadas negativas para la implementación de todos los puntos del acuerdo, ya que alteran las condiciones mínimas de seguridad para facilitar la implementación de proyectos de desarrollo rural, el ejercicio de la política y la defensa de los derechos humanos, el programa de reincorporación a la vida civil y la puesta en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito y, por supuesto, la implementación del sistema de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Muchas gracias. Gracias, Lisette. Con respecto al punto 4, que trata de la solución al problema de las drogas ilícitas, para lo cual queremos conocer qué dificultades ha tenido la implementación del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos en el territorio. Según esto, lo decimos porque según esto el conflicto ahora presenta otras problemáticas, ya sea las incidencias o el conflicto por el dominio del territorio, el incremento de economías ilegales, entre otros. Queremos preguntarle a nuestras compañeras que nos acompañan hoy, Lady Vianey Parra Villamizar, abogada y concejal del municipio de Pamplona, y Luz Edith Castro Maldonado, abogada de la Universidad Libre Seccional Pública. ¿Qué nos pueden decir sobre eso? Bueno, buenas tardes para todos, buenas tardes Patricia. Bueno, como dice nuestra compañera, nosotros vamos a realizar un análisis respecto al estado y de la implementación del punto 4 sobre todo el problema de drogas ilícitas.
Antes de dar respuesta a la pregunta de nuestra compañera Patricia, pues es bueno retomar, nosotros aquí ya lo tenemos claro, que es el punto 4 y cuáles fueron los planes o estrategias que se desarrollaron dentro del mismo, ¿verdad? Bueno, en el punto 4 lo que se ha buscado es brindar una solución al problema de cultivos ilícitos, a la producción y comercialización de drogas ilícitas, el narcotráfico, los problemas de consumo de drogas o sustancias psicoactivas. En ese sentido, dentro de este punto se establecieron unas estrategias y dentro de estas estrategias se van a desarrollar o se iban a desarrollar algunos programas. Mi compañera Lady Vianney va a hablar sobre los dos primeros programas, que es el de sustitución de cultivos de uso ilícito, en este caso los planes integrales de sustitución y recuperación ambiental, y los programas para formalizar para sustituir. Por mi parte, yo desarrollaré los programas de prevención de consumo y salud pública y la solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos. En este sentido, pues mi compañera va a exponer estas dos estrategias y dentro de ellas pues va a definir cuáles han sido de pronto el estado de la implementación y cuáles son sus consecuencias o inconvenientes que se han venido presentando dentro del mismo. Mi compañera Ley. Muchas gracias, Luz. Buenas tardes para todos. Pues sí, realmente estas estrategias son muy valiosas porque se crean como un componente del punto 1 de reforma rural integral, es un eje transversal. El punto 4 junto con el punto 1. Los programas y planes de sustitución de cultivos de uso ilícito, como el PENIS, el PISDA y los planes de formalización, buscan generar condiciones materiales e inmateriales de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por cultivos de uso ilícito, con el fin de encontrar una solución sostenible definida al problema de los cultivos de uso ilícito y todas las problemáticas que se asocian a él. Por esta razón, vale la pena recordar que dentro de los actores influyen, participan la FARC, participa el gobierno y las comunidades también participan para la creación de todas estas estrategias, herramientas, programas para que funcionen, para que este engranaje pueda funcionar. Pues bien, dentro de estos objetivos encontramos superar las condiciones de pobreza en las comunidades campesinas y en particular de los núcleos familiares que los conforman, afectados por los cultivos de uso ilícito. Pues esta situación se pone en clave con el estudio de los derechos humanos porque es dignificar la vida de estas personas campesinas que han estado olvidadas durante décadas en Colombia y pues que por su condición de vivir en la periferia, la institucionalidad ha estado alejada de ellos. Se pudiera decir que no están satisfaciendo sus condiciones básicas y de esta manera están afectando sus derechos. Por otro lado, promover la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito mediante el impulso de planes integrales municipales y comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo. Generar políticas y oportunidades productivas a los cultivadores y cultivadoras mediante la promoción, la sociabilidad y la oportunidad social. Este es uno de los puntos claves o de los objetivos claves que tienen estos programas, pues lo que se busca es sustituir para esas familias que durante décadas han estado favoreciéndose del cultivo de uso del cultivo de uso ilícito, sustituir para otros cultivos, pero aparte de esto se tiene que hacer un acompañamiento en la asistencia técnica que se le debe dar a esta población. De igual forma, se quiere contribuir en el cierre de la frontera agrícola, la recuperación de los ecosistemas y el desarrollo sostenible, fortalecer la participación y las capacidades de las organizaciones campesinas, incorporando a las mujeres como sujetos activos de los procesos de concertación. Entonces, es aquí donde se evidencia un enfoque diferencial en esta política o en la ejecución de estos programas. Aparte de eso, también se debe pensar, estos programas también están pensados para las poblaciones étnicas. De igual manera, se quiere lograr que el territorio nacional esté libre de cultivos de uso ilícito
teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente y el buen vivir, fortalecer la presencia institucional del Estado en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito, promoviendo el desarrollo integral y la satisfacción de derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Un tema importantísimo para que se puedan desarrollar estos programas. Fortalecer las capacidades de gestión de la comunidad y sus organizaciones mediante la participación directa, la elaboración e inclusión, seguimiento y evaluación y control y veeduría ciudadana en el PENIS. Recordemos que el PENIS requiere presupuesto y pues obviamente donde se invierten recursos es importante que existan estas veedurías con el fin de poder conocer los avances que tienen el desarrollo de estos programas y cómo esos programas pueden resarcir esos derechos que por décadas estas familias no han tenido. Igualmente es importante mencionar que el Instituto PROC evidencia las fases de implementación, ¿cierto? Y dentro de ello evidencia algunos avances que son de gran relevancia. Por ejemplo, en los acuerdos voluntarios de sustitución, en todo el país se han hecho acuerdos en 123.000 familias. De estas, 77.659 ya están inscritas al programa en 3.053 veredas de 52 municipios y en 14 departamentos. A mayo del 2018, 25.614 hectáreas de coca fueron erradicadas. De estas, UNIDOC ha certificado 12.142, lo que representa una tasa de cumplimiento del 90%. Es para nosotros como norte santanderianos este dato es relevante. En la zona de Catatumbo 611 familias suscribieron acuerdos colectivos para sustituir inicialmente 1.000 hectáreas de hoja de coca en un proceso avalado por las comunidades. Igualmente concurrieron campesinos, concurrió delegados de la COCAM, las FARC, las 13 juntas de acción comunal que en estos procesos son tan importantes. Otro de los avances por parte de la Agencia Nacional de Tierras se está adelantando el proceso de formalización de tierras para las familias campesinas que han abandonado el cultivo de uso ilícito o para las familias que sin haber sembrado se encuentran en estos territorios. Igualmente se han caracterizado 8.000 familias y se han entregado 1.065 títulos. Se han vinculado 981 recolectores del programa de interés prioritario. Y otro avance es el decreto 362 que reglamenta el funcionamiento del programa. Dentro de las dificultades encontramos seguridad y control territorial del Estado. Es un problema que ha afectado a estas comunidades y especialmente en la zona de Catatumbo. Este ha sido uno de los grandes inconvenientes. Falta de medidas de seguridad, asistencia técnica, es el acompañamiento que se le debe hacer a los cultivadores, articulación interinstitucional, estrategias de comercialización, entre otras. Ahora le voy a dar paso a mi compañera para que explique las otras estrategias que se encuentran en este punto 4. Sí, muchas gracias. Bueno, continuando con nuestras estrategias del punto 4, tenemos también los programas de prevención del consumo y salud pública. Recordemos que en los puntos del acuerdo se trató o se tuvo la finalidad de tratar el problema del consumo de drogas como un tema de salud pública. Es decir, que se debía garantizar medidas tendientes a brindar tratamientos y rehabilitación a las personas que estuvieran en estas condiciones. Eso tiene un enfoque transversal. En este sentido, se deben tener en cuenta a los jóvenes, la comunidad LGTBI, mujeres, comunidades indígenas o étnicas. ¿Sí? Respecto a este programa, respecto al Programa Nacional de Intervención Integral frente al consumo de drogas, establece el informe del Instituto PROC 16 disposiciones. De estas 16 disposiciones,
un 69% no han sido iniciadas, frente a un 31% que ha tenido un inicio mínimo. Respecto al avance intermedio completo, no se ha desarrollado nada todavía. Bueno, hasta el informe. Este programa tiene gran importancia. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba allí era establecer una política de Estado en donde se permitiera la articulación de las instituciones del alto nivel, es decir, del órgano nacional, y la capacidad de atención desde lo nacional y lo territorial. ¿Qué se buscaba allí? Reducir el consumo de sustancias psicoactivas, el acceso y calidad de servicios de atención, generar conocimientos para el análisis de situaciones dinámicas de consumo de sustancias psicoactivas. En esta implementación se han evidenciado diversas dificultades. Una de ellas es el tema presupuestal o de recursos. Al momento para el 2018 fue que más o menos se finalizó este informe. Según las entrevistas que realizaban los funcionarios del Instituto PRO, no se habían establecido como tal o no había claridad respecto a los presupuestos que se iban a destinar para ese programa. Bueno, en realidad para el punto 4 del acuerdo no estaba claro cuál era el presupuesto que se iba a destinar, tanto para el Plan Nacional de Sustitución de Funciones Ilícitos y los otros programas. La construcción de este programa quedó en una fase de alistamiento, quedó pendiente la creación de esa institución del alto nivel que se iba a encargar de dirigir esta política. Para el año 2019, aproximadamente en mayo, se retomó como la iniciativa de desarrollar los objetivos de este programa. ¿Sí? Sin embargo, no se van a desarrollar dentro de este programa, sino de uno que tiene el actual gobierno, encabezado por el presidente Iván Duque, denominado el programa Ruta Futuro. Aquí se han evidenciado algunas controversias porque es un programa que viene dirigido por parte del Ministerio de Justicia, pero no se evidencia una articulación clara respecto a este programa con esta política. Se puede evidenciar que no se ha manifestado y no es clara la voluntad del Estado para generar la creación de este nivel que iba a ser encargado de este programa. Cabe tener en cuenta que el tipo de programas beneficiaba a la población en general, porque pues si era efectivo iba a generar disminución en la producción de sustancias ilícitas. Estas falencias presupuestales, como diseño de programas en el orden nacional o territorial, es evidente también en nuestro territorio. Con nuestra compañera Lady, en el momento del estudio, analizábamos cómo en muchas ocasiones se incluye ese enfoque de salud pública respecto a los planes de desarrollo o planes de gobierno que tiene cada municipio, pero no se ejecutan los programas de manera integral. O sea, no hay una atención integral o no hay unos tratamientos claros o efectivos para las personas que son consumidoras de sustancias psicoactivas. Bueno, eso respecto a la estrategia número 3. Con respecto a la estrategia número 4, soluciona el problema de producción y comercialización de narcóticos. ¿Qué se buscaba? Establecer medidas y programas para enfrentar el problema de producción y comercialización de drogas ilícitas, narcotráfico y lavado de activos. Eso se desarrolló a través de 4 estrategias y cada una de las estrategias ha tenido igual una implementación. Respecto a la judicialización efectiva, se tenían 3 disposiciones, de las cuales 2 no han sido iniciadas, que equivalen a un 67%. Una disposición ha sido iniciada de manera intermedia, que equivale al 33%. Completas no se evidencia ninguna. Respecto a la estrategia contra activos del narcotráfico, se evidenciaban 5 disposiciones, de las cuales 1 no ha sido iniciada y 4 han sido iniciadas en una etapa mínima, que equivale a un 80%.
Respecto a la estrategia contra la corrupción asociada al narcotráfico, se establecieron 4 disposiciones, de las cuales 2 no han sido iniciadas, que equivale a un 50%, y el otro 50% ha sido iniciado en una etapa mínima. Con respecto a la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra Drogas, igual, se tienen 3 disposiciones. Una no ha sido iniciada y 2 están en etapa mínima, que equivale a un 67%. Respecto a la judicialización efectiva, los avances se han tenido respecto a la cooperación que se ha desarrollado entre Colombia y otros países para la lucha contra el narcotráfico. Entre esos países tenemos a Bolivia, a Brasil y a México. La segunda estrategia, que es contra activos del narcotráfico, se viene desarrollando un estatuto de prevención de lucha contra las finanzas ilícitas, ECOFI. Este se viene desarrollando de la mano de organizaciones internacionales e instituciones del orden nacional, como Fiscalía, Policía, el Ministerio de Justicia, que vienen desarrollando. Por parte del Ministerio de Justicia se viene desarrollando un mapeo de cadena de valor del narcotráfico. ¿Qué ha generado esto? Esto ha generado que se puedan identificar algunos hallazgos respecto a los manejos que se tienen en el territorio de las actividades ilícitas. Indagando pudimos ver algunos mapeos de cadena de valor que se han hecho en Florencia y en Nariño. Allí se han identificado algunas estrategias o modos operandi de estas actividades ilícitas. Respecto a la estrategia 3 contra la corrupción asociada al narcotráfico, se ha implementado la Ley 1489 del 2017, que va de la mano también con el punto 1 del acuerdo. ¿Qué busca allí? Combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción. Esta ley generaba algunos beneficios, que pudiera que hubiese denuncia ciudadana, que se pudieran acelerar los procesos de extinción de dominio, dar mejor uso de los bienes declarados como extinción, y una que para mí es bastante importante, que estos bienes se puedan destinar, o estos activos se pudiesen destinar a la reparación de víctimas. Esta estrategia se viene desarrollando por el actual gobierno a través del Ministerio de Justicia con la ruta o programa Ruta Futuro. Como pilares de esta ruta se tiene la disponibilidad de drogas, la desarticulación de estructuras criminales y afectar las economías y rentas criminales. Respondiendo ya o para finalizar la pregunta que me hizo mi compañera Patricia, pues ¿qué podemos destacar del acuerdo? Lo que buscaban como tal era una solución integral al problema de drogas ilícitas, ¿sí? O lo que se planteó buscaba solucionar definitivamente eso. Desafortunadamente, los avances no han sido muy, o no se han desarrollado de manera muy acelerada, ¿sí? Ha tenido un trayecto un poco lento, pero pues ha venido avanzando. Respecto al avance completo, pues se tiene un 2%, un 39% no se ha iniciado y el resto está en progreso, principalmente en etapa inicial. Eso es algo también de paciencia, de disposición del gobierno nacional. Al igual que la reforma rural e integral, este es un proceso a largo plazo que requiere una implementación constante durante muchos años. Les digo, disposición de recursos, voluntad de los gobiernos. Con eso creo que respondieron. Muchísimas gracias, Luz. Y ahora sí, hablaremos sobre el punto 5 del acuerdo, que trata sobre víctimas. Para este tema tenemos un experto en la materia, lo digo por su experiencia profesional, nuestro compañero Johnny, al cual le tenemos 2 preguntas. La primera, ¿cómo avanza en el territorio el tema de reparación a las víctimas? Y la segunda, ¿cómo van los avances en cuanto a la garantía de no repetición en el territorio?
Patricia, buenas tardes, y compañeros, buenas tardes. Para todos, mi nombre es Johnny Quintero Prado, abogado de la Escuela Superior de la Universidad Simón Bolívar. Actualmente, pues, estudiante de maestría en la Escuela Superior de Administración Pública y enlace municipal de víctimas del municipio de Convención Norte de Santander, un municipio que hace parte de la región del Catatumbo. La idea del ejercicio es, pues, partiendo desde el informe del Instituto CROC, hacer una reseña de lo que ha sido el avance en el punto 5 sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición como elementos de justicia transicional en el tema de víctimas, y partiendo del avance en cada una de las disposiciones en lo que tiene que ver con este punto, partiendo de que el Instituto CROC presenta 578 disposiciones, mostrar cuál es el avance sobre cada una de ellas. Partimos con el tema de verdad, en la cual se crean dos herramientas. La primera es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la segunda la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas. Mostrar también algunos retos y algunas cosas que se esperan de ella. Ya tenemos algún avance, como son los comisionados nombrados ya. Tenemos algunos problemas como el sesgo político que ha causado algunos inconvenientes para el arranque de esta herramienta. Se tienen algunas esperanzas en cuanto al despliegue territorial y la relación que pueda tener con Fiscalía, Medicina Legal y de promover la convivencia en el territorio. Encontramos en la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas un acontecimiento importante, y es la participación que ha tenido la FARC en cuanto al tema de aporte de información en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. El primer punto de comisión para el esclarecimiento de la verdad cuenta con 15 disposiciones, y el segundo punto, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, 13 disposiciones. Encontramos en total disposiciones, 28 disposiciones, de las cuales 19 que resultan para un 28% de porcentaje no han sido iniciadas, 5 para un 18% de porcentaje, un porcentaje mínimo, una un 4% intermedia y 3 un 11% completas. Encontramos el punto de garantías de no repetición, encontramos la promoción de la cultura, en el punto de justicia, algunas herramientas creadas como la Jurisdicción Especial de Paz, que un paso importante fue la apertura al público, y algunos temas pendientes como el tema de pedagogía para este punto de justicia. Encontramos en este punto de justicia 38 disposiciones, 18 que equivalen al 47% no iniciadas, 12 que equivalen al 32% mínima intermedia, 3 que equivalen al 8% intermedia y 5 que equivalen al 13% completas. Vamos al punto de reparación. En el punto de reparación encontramos actos tempranos de reconocimiento de verdad, que equivalen a 3 disposiciones, reparación colectiva, que equivalen a 3 disposiciones, rehabilitación psicosocial, que equivalen a 2 disposiciones, procesos de retornos, equivalen a 2 disposiciones, restitución de tierras, equivalen a 2 disposiciones, fortalecimiento a la política de atención, a 6 disposiciones. Encontramos acá una meta, que es la terminación del mapa y fortalecer la sostenibilidad fiscal para el tema de atención a víctimas. En total, para este punto son 18 disposiciones, de las cuales 4 que equivalen a un porcentaje de 22% están en iniciación, 12 que equivalen a un porcentaje de 17% están en un grado mínimo de implementación, 1 que equivalen al 6% intermedio y 1 que equivalen al 6% completas. Encontramos para el punto de garantías de no repetición, para el último punto, algunos avances que se han tenido. Uno de ellos es la promoción de la cultura de los derechos humanos. El segundo punto es la protección a defensores de derechos humanos. El tercer punto, fortalecer el Plan Nacional de Derechos Humanos, como meta también fortalecimiento del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos y la creación de una comisión asesora creada por la Defensoría del Pueblo en el tema de derechos humanos. Encontramos para este punto 6 disposiciones, de las cuales 2 que equivalen a un porcentaje del 33% no han iniciado, 4 que equivalen a un porcentaje del 67%, el estado mínimo, y 2 sobrantes, una intermedia y la otra completa. Encontramos entonces así lo que tiene que ver con el punto de víctimas y el repaso de los avances que nos emite el Instituto CROC. Patricia, ¿me puedes repetir las preguntas?
para darte una respuesta. ¿Cómo avanza en el territorio el tema de reparación a las víctimas? ¿Y cómo o cuáles avances en cuanto a la garantía de no repetición en el territorio? Patricia, en el último año tenemos la resolución del 15 de marzo de 2019, que es la 01049, donde se emiten algunos conceptos para el tema de reparación administrativa, y esto lo que tiene que ver con mecanismos de microfocalización a personas para el tema de indemnización administrativa. Quería contarte que las personas pues tienen la esperanza y el conocimiento de que la única que puede reparar es la unidad para las atenciones de reparación integral a las víctimas. Lo que se busca con el acuerdo es que de todos los puntos, las estrategias que se tomen, pues tengan un enfoque reparador. El punto 1 de reforma rural integral, con su herramienta PEDER, que cada uno de sus pilares tenga un enfoque reparador, al igual que los puntos siguientes: dejación de armas, terminación del conflicto y participación política. Tema de víctimas también importante, fin del conflicto, que todas estas herramientas tienen que dar un enfoque reparador. Para el tema de garantías de no repetición, que es un tema complejo en nuestra región de Catatumbo, este punto se maneja a través de las alertas que emite la Defensoría del Pueblo o el informe de riesgo, como lo revisamos anteriormente. Las alertas tempranas o los informes de riesgo se les hace seguimiento a través de la CIPRAC, la Comisión Intersectorial para la Respuesta a las Alertas Tempranas o los informes de riesgo, desde los municipios, en los subcomités de prevención o en los comités territoriales de justicia transicional. Es de mencionar que los subcomités de prevención se generan espacios para poder dar respuesta a estas alertas tempranas o los informes de riesgo, y que son manejados por el Ministerio del Interior. Esa es la información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yori. Y continuamos con el punto 6, que trata de los mecanismos de implementación y verificación, para lo cual nos acompaña el doctor Rafael Cáceres Núñez, abogado, especialista en Derecho Público y diputado del Norte de Santander. Diputado, tenemos unas inquietudes en cuanto a ese punto del acuerdo. Desde su punto de vista, queremos conocer si funciona o no en el territorio el sistema integral de información y transparencia. También, ¿cuál cree usted que es la principal dificultad que encontró el Instituto PRO frente al desarrollo de este punto? Y por último, ¿en qué se fundamenta el Instituto PRO cuando plasma como una dificultad la falta de eficacia y eficiencia en el proceso de control de constitucionalidad? Muchas gracias. Buenas tardes, Patricia. Procuraré contestar sobre sus preguntas al finalizar mi intervención. El punto que nos corresponde con el compañero Johnny es tal vez el más importante del acuerdo, aunque para muchos no lo es, para nosotros sí que lo es. No solo porque de la efectividad del mismo depende todo lo que hemos visto hasta acá, ¿cierto? De las medidas que se implementen para materializar el acuerdo, sino que adicionalmente, como bien lo dice los entendidos en la materia, lo plasmado en el acuerdo lleva implícitos dos aspectos fundamentales, como son la buena fe y la confianza. En clase se han dado unos debates importantes. Uno de ellos surge cuando los compañeros preguntan si las FARC hizo entrega total de las armas o si por el contrario se reservó algunas y hoy las puedan estar usando las disidencias. La respuesta se tiene que dar al tenor del acuerdo, y si lo vemos bajo la lupa de la buena fe y la confianza, entonces la respuesta es que sí, se entregaron todas las armas. El Instituto PRO, adicionalmente a hacer una referencia a los mecanismos de implementación, verificación y representación, nos ilustra de que este proceso debe darse bajo los términos de calidad, que debe ser incluyente, debe ser sostenible, transparente y participativo. De igual manera que se busca sentar las bases para la transformación de la gestión pública y de igual manera una cultura política en el país, lo más importante.
De igual manera, se busca entonces con unas estrategias llevar a cabo lo que ya dijimos, es decir, ejecutar todas las metas planteadas en el acuerdo, y para ello se crea la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación, el Plan Marco de Implementación, pero adicionalmente otras medidas tendientes a contribuir y garantizar la implementación, medidas y programas para incorporar el acuerdo a los ciclos de planeación y financiación territorial, prioridades de implementación normativa, el capítulo étnico, componente internacional de verificación y acompañamiento internacional a la implementación, el sistema integral de información y medidas de transparencia, pedagogía, difusión y comunicación de los acuerdos y refrendación del acuerdo final. El Instituto de igual manera contempla unos avances que se han dado hasta la fecha de corte del informe, como son la creación de la comisión a que le hicimos referencia, ¿cierto? La aprobación del COMPES 3932 de 2018 y obviamente la aprobación o versión final del plan maestro, del plan marco de implementación. Asimismo, la activación del componente internacional de verificación, promoción de la participación del sector empresarial en la implementación del acuerdo final, conformación del Comité Conjunto de Comunicaciones y la puesta en marcha del programa de televisión MIMBRE, aprobación de un compendio de normas que permite cimentar la implementación del acuerdo. Ahí cabe recordar que son 11 iniciativas legislativas, de las cuales son 5 actos legislativos, 2 leyes estatutarias, 2 leyes orgánicas y 2 leyes ordinarias. También el Instituto hace referencia a las principales dificultades que encontró en el análisis, como son el retraso de casi un año en la aprobación del plan marco. La comisión tenía por mandato del acuerdo 4 meses para implementar el plan, solo lo logró aprobar a los 15 meses, es decir, que más de un año o cerca de un año estuvimos casi que paralizados, porque realmente el plan es el que contiene todos los insumos para la ejecución de estas tareas, ¿verdad? De igual manera, la no operatividad del sistema integrado de información para el postconflicto, las medidas para impulsar la implementación territorial y participativa es otra de las falencias, poco avance significativo en cuanto a la implementación del capítulo étnico, que ahora nos hablará mi compañero, falta de conocimiento sobre el acuerdo final, que es una generalidad lamentablemente, el balance de la implementación normativa es precario. Acabamos de denunciar que se aprobaron 11 iniciativas legislativas, pero a la hora de la verdad no se le ha podido sacar el provecho necesario a estas normas. Como también hemos discutido en clase, es posible que algunas de estas requieran de alguna reglamentación y por eso tal vez casi que parecieran inhábiles. De igual manera, el Instituto hace referencia a la falta de eficiencia del proceso de control de constitucionalidad en Colombia. Asimismo, el cambio de gobierno. Como todos sabemos, el gobierno actual está avalado por el partido que hizo oposición al plebiscito, liderando el no, y obviamente tenía un compromiso con los colombianos de hacer algunas modificaciones al acuerdo. Sin embargo, se rescata que la comunidad internacional manifestó y así lo ha realizado, lo ha ejecutado, es decir, el acompañamiento permanente a este gobierno tal como lo hizo con el gobierno anterior. Otra dificultad también es la reforma de la ley 152 del 94, conocida como la ley orgánica de planeación, los ajustes normativos para el tratamiento diferencial a pequeños cultivadores, especialmente en tratándose de mujeres, la financiación, gestión y poca transparencia es un tema que llama bastante la atención al instituto. No existen los recursos, pero adicionalmente la gestión no es la mejor, y lo más gravoso es que hay serias dudas sobre la transparencia a la hora del manejo de los recursos, es decir, que pudieran avisorarse vicios de corrupción a la hora de la ejecución de los recursos, ¿cierto?
hay que también trabajar en la aprobación de unas normas que aún faltan por aprobar como tarea del legislativo, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de sistemas de protección propios de los pueblos étnicos. Asimismo, la participación efectiva y consulta de las comunidades y organizaciones representativas de los pueblos étnicos y la implementación efectiva del enfoque transversal. Me preguntaba Patricia a la hora de iniciar esta intervención cuál era el principal problema que encontró el Instituto Cron en su análisis al punto 6. Tengo entendido que esa era su pregunta. Considero en lo personal que el principal problema básicamente radica en que nos demoramos un año en la aprobación del plan marco de implementación. Obviamente eso generó la parálisis, como ya dijimos, a la hora de poner en marcha las tareas asignadas a la comisión. Y la otra pregunta tenía que ver con el control de constitucionalidad. El Instituto PRO lo califica de ineficiente, perdón, de ineficaz. Y es que, en gracia de discusión, si bien es cierto que nos preciamos de tener el mejor control de constitucionalidad del mundo cuando hablamos del control mixto, cierto es que a la hora de materializarlo, especialmente frente a las normas del fast track, pareció tener carencias, porque a mi modo de ver, muchas instituciones estaban dadas a participar a la hora de efectuar el control previo, pero adicionalmente un problema que tiene la Corte es como de formas, y es que hace públicos en una especie de resumen la decisión, pero el texto como tal lo publica días después, incluso meses después. Eso genera cualquier cantidad de posiciones basadas casi que en interpretaciones. Nos convertimos todos en jueces o en miembros magistrados de la Corte que hacemos control, y eso obviamente afecta el contenido de análisis a la hora de revisar en términos de constitucionalidad. Quiero terminar haciendo un aporte para darle la palabra a mi amigo y compañero Johnny. Mi condición de diputado del Norte de Santander, considero que si bien el acuerdo contiene un cúmulo de buenas intenciones que bien materializadas podrían no solamente dar por terminado la guerra en Colombia, sino posiblemente evitar que las causas que lo originaron se siguieran dando en los territorios, especialmente en periferia. Cierto es que en el Catatumbo el Estado no ha logrado dar cumplimiento en los términos que se esperaban a lo plasmado en el acuerdo, y adicionalmente cuando tenemos contacto con las comunidades, estas aducen que lo poco que se ha ejecutado se hace casi que de manera unilateral, es decir, que el gobierno no tiene en cuenta a las comunidades a la hora de realizar o materializar las obras. Entonces es un llamado para que primero podamos avanzar de mejor manera en el cumplimiento de los acuerdos, y segundo, que articulemos más con las comunidades. Muchas gracias. Retomando lo que es el punto de representación e implementación, vamos a lo que es el punto de capítulo étnico, como parte del último punto del acuerdo final. Dentro de ese capítulo étnico encontramos la participación efectiva de las comunidades indígenas, de negros, de afrodescendientes, de raizales y palenqueros, como punto transversal del acuerdo de paz, participando cada uno de ellos tanto en el punto 1 como en el punto 2, 3, 4, 5 y pues de los que les estamos hablando. Tenemos que en total de las 278 disposiciones, este punto abarca 13 disposiciones, de las cuales 7 que equivalen al 54% no han iniciado, 4 que equivalen a un porcentaje del 31% están en estado de implementación mínima, 2 que equivalen al 15% están en estado de implementación intermedia, y
0% que están completas. Vamos al punto de componente internacional de verificación, que es un punto que está implementado al 100% por la tarea juiciosa de la comunidad internacional en todo el proceso, especialmente lo que tiene que ver con la dejación de armas y la participación política, que son dos puntos a los cuales la comunidad internacional ha seguido de cerca. Encontramos el punto de sistema integral de información para el posconflicto, SIPOD. Este punto también pues, hablamos un poco de transparencia y en lo que tiene que ver con lo relacionado de la discusión de todas esas estrategias y de que se generen los espacios de transparencia correspondientes. Está compuesto por 6 disposiciones. De estas, 4 que equivalen al 67% cuentan con niveles de implementación mínimos. Una que equivale al 17% se encuentra en un nivel de implementación intermedio y la última disposición que equivale al 17% se han implementado completamente. Vamos al punto de pedagogía y comunicación del acuerdo final, que contiene 7 disposiciones, de las cuales 2 que equivalen al 29% del porcentaje no han iniciado implementación, una que equivale al 14% está en un estado de implementación mínima, una que equivale al 14% actualmente cuenta con un nivel de implementación intermedio, y es la creación de 20 emisoras para el tema de difusión. 3 que equivalen al 43% se han implementado completamente, que es el canal de televisión mínimo. Y la última, que es la refrendación del acuerdo final y el inicio de la implementación, la tenemos a un 100%, la cual pues, se refrendió con la firma y el plebiscito que hicimos para el tema de acuerdo final. Muchas gracias. Según esto, me permito leer las conclusiones que se derivan de este ejercicio basado en sus aportes respecto a los informes del Instituto CROC, quien tiene la misión de monitorear la implementación del acuerdo de paz, que a su vez dice que ha dejado un balance positivo en su tercer informe, aunque advierte la falta de concretarlo en las regiones. Y también habla sobre el tema económico, que este no debe ser utilizado como una excusa para paralizar su aplicación. Se ha puesto en marcha el 69% de los compromisos entre los que están las normas, las instituciones y los programas, pero se debe ir más allá. También que todas las personas o colombianos, incluyendo los que están en la periferia, sientan que la paz no es solo algo que ocurre en Bogotá o en algunas ciudades principales, sino que lo sientan más propio, que se sienta o que se vea una inclusión de ellos. Tampoco se pretende que lo vean como discusiones o polarizaciones, sino que la paz, si se logra, esta mejorará su vida, mejorará la capacidad de acceder a los servicios públicos rurales, la capacidad de acceder a mejor educación, a mejor salud, vías, movilidad y conectividad, aparte de otras, por supuesto, también importantes. En cuanto a que no es válida la excusa sobre el tema económico, es porque el gobierno debe sacar adelante la implementación para aquellos que vivieron la guerra. Ellos requieren un compromiso real e inmediato. El acuerdo que firmó el Estado con los colombianos dio un sí a un acuerdo que trae soluciones integrales al campo colombiano, a esta Colombia periférica, que se dedican a cultivos ilícitos y otros porque no se les ha facilitado otra opción de vida. La tenencia de las tierras es un punto elemental, pero es el que menos ha avanzado en cuanto a su implementación, pese a que significa el 85% del acuerdo, aunque se ha avanzado en la parte normativa, como nos decía Uriel, los diversos mecanismos que van a facilitar el proceso de formalización de tierras, como el catastro multipropósitos, los mecanismos de ordenamiento territorial y de resolución de conflictos locales alrededor de las tierras y del territorio. En materia de sustitución de cultivos ilícitos, se ha demostrado que la sustitución voluntaria arroja excelentes resultados.
Este punto se puede fortalecer cumpliéndole al campesino, además de redireccionar la política contra las drogas, porque se hace la erradicación de coca, pero no se le da otra alternativa para sobrevivir. En cuanto al asesinato de líderes y excombatientes, es el riesgo más importante que podría jugar en contra de la paz, de que no se consolide en las regiones. Hoy por hoy, nosotros representamos a una región que ha sido golpeada por el conflicto armado, como lo es el Catatumbo, y nos comprometemos a contribuir significativamente desde los conocimientos aprendidos y las experiencias vividas en esta maestría. Gracias a todos por este importante aporte y participación, y un agradecimiento especial al doctor Fabio Enrique Osorio por darnos esta oportunidad tan valiosa de crear un espacio como lo fue el debate para compartir opiniones relevantes a la realidad que vivimos. Muchas gracias.